Posgrados de Universidad Mayor presenta ¿Colocolino o chuncho? La verdad es que en esta mesa de diálogo en particular no importa. Hoy no vamos a hablar solamente de las tendencias o de los gustos sobre los deportes masivos, sino también de cuáles son otras situaciones que ocurren, como por ejemplo los ámbitos psicológicos importantes de abordar y también las políticas públicas. Bienvenidos a esta mesa de diálogo dedicada al deporte chileno. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Rodrigo Cagua, psicólogo deportivo y parte del Centro Médico 110 Sports. Junto a él, Ignacio Pérez Tuesta, periodista y director de Radio Sport Chile. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Les damos la bienvenida, los incorporamos a esta mesa donde habitualmente debatimos acerca de actualidad y de todo lo que implica la actualidad. Desde la Confitería Torres, ubicada en el centro de Santiago, un clásico, hoy hablamos de deportes. Señores, bienvenidos. Rodrigo Cabos, gracias por estar con nosotros. Ignacio Pérez Tuesta, que también nos acompaña. Partamos hablando de lo que de cierto modo generó mayor revuelo en estos últimos días. Partamos hablando del clásico. Partamos hablando de la situación compleja que está viviendo Colo-Colo en este momento, y más allá de la alegría que para muchos chunchos nos puede generar lo que pasa con Universidad de Chile, siempre para que haya buenos ganadores también tiene que haber buenos rivales, y es claramente evidente que Colo-Colo está pasando por una crisis. Desde el punto de vista psicológico, ¿afecta tanto cambio de técnico y tantas malas decisiones tomadas, por ejemplo, al plantel? O sea, yo diría que más que todos esos cambios que se producen, lo que más afecta es la falta de liderazgo. Yo creo que hoy día Colo-Colo lamentablemente pasa por una fase que está descrita un poco en la fase de los grupos, de las instituciones, una fase de conflicto fuerte. Y es que no hay un liderazgo ni siquiera ejercido desde la cancha. O sea, uno no ve, por ejemplo, que hay jugadores que puedan echarse un poco al hombro a veces ciertas situaciones. Todo lo contrario, uno ve como que los jugadores entre sí se tratan de pasar la pelota, de quieren ejercer un poco este liderazgo, y no hay nadie que lo pueda ejercer de manera clara. Si se pasara la pelota para hacer goles estaría todo bien, pero claro, tampoco es, pero claro. En el fondo no para poder asumir de repente ciertas situaciones, ¿no? Y de eso, si tú lo trasladas a los entrenadores, pasa lo mismo, y si tú lo ves incluso más institucionalmente, pasa exactamente lo mismo. Recuerden que hace poco no estaba claro quién asumía la presidencia, y al final sale hoy día un presidente que salió a última hora. O sea, tampoco hay una claridad con respecto a los liderazgos, y eso yo creo que afecta muchísimo a la institución y al equipo, claramente. Y afecta a la larga no solo el rendimiento, sino que también va afectando, se va deteriorando, la imagen del club. ¿De qué manera se puede enfrentar este club con una imagen alicaída, naturalmente por malos resultados, a una hinchada que está enardecida también exigiendo permanentemente aquellas victorias que se les escapan de las manos? Lo que pasa es que el tema de la hinchada es bien complejo. El caso de Colo-Colo, en general, estamos hablando del que se supone que es el club que tiene más hinchas de acuerdo a la historia, a las estadísticas, a las encuestas. Y el hincha de Colo-Colo es muy especial. El hincha de Colo-Colo es, por ejemplo, en Argentina tenemos el hincha de Boca Juniors, que es un hincha popular, que le importa que solamente el equipo gane, aunque sea con un gol de codo, da lo mismo. Y el hincha de River Plate, que tiene un paladar futbolístico un poco mayor, que el equipo puede ganar 4-0, pero si jugó mal van a pifiar igual. Colo-Colo pasa una cosa muy singular, es una mezcla de esas dos cosas. El hincha de Colo-Colo no solamente le importa que el equipo gane, sino que además juegue bien, que humille al rival y que le pase por encima al rival y que haga taco y haga lujo. Hay una cuestión sociológica detrás de eso que nos vamos a remitir a la historia de Colo-Colo. Y eso lo hace una hinchada muy compleja. Lo hace un club muy complejo, lo hace un club en que hoy está sumido en una crisis que, si nosotros la miramos en términos de afuera, si uno lo analiza, no es tan terrible. Colo-Colo no va último, no está a punto de bajar a segunda división, no está quebrado como lo estuvo. Pero cualquier cosa que baje a Colo-Colo del peldaño 1, inmediatamente explota y es crisis. Además se le agrega cambio de directiva, se le agrega entrenadores que no han durado más de un año. Entonces hay muchos factores que se agregan, y eso el hincha, obviamente, uno ve las notas hoy día de televisión, de los diarios que dicen, no, se tienen que ir todos, pero Colo-Colo provoca una irracionalidad en el hincha que es mayor al de la selección, mayor al de cualquier otro equipo. Y ahí, obviamente, la imagen de Colo-Colo hoy día es la imagen del caos, del caos total. Y lo peor, y en esto Rodrigo es especialista, nadie, a propósito de lo que decías tú del liderazgo, no hay nadie que diga, perfecto, está el caos, yo me hago pero cargo. vamos a hacer esto. Claro.
Entonces tú ves hoy día que apareció Carlos Tapia, el presidente, que no apareció de la nada, no es ni el mayor accionista del club, no es un líder reconocido, no es un ex dirigente conocido, no es un ex jugador, no es un apareció y todo el mundo dice, a este señor lo pusieron acá. El técnico está interino Luis Pérez, que es un tipo que es muy reconocido por la hinchada, por lo que hizo como jugador, pero que todos saben que va a durar un tiempo. En el camarín, no sé, Rodrigo, no hay un líder que tú digas, este tipo habla y el resto se calla. Como pasaba antiguamente, por ejemplo, en el Colo-Colo anterior, Marcelo Espina, por ejemplo, que tú decías que dificultad y él tenía esta capacidad como de decir, no, vamos muchachos, yo me subo y yo lo arranco. ¿Ya? Y así si tú ves para atrás, siempre ha habido como un líder que marcaba. El día tú ves que los jugadores ni en la cancha ni fuera de la cancha, por ejemplo, el mismo tema de la barra, que hoy día no hay un jugador que salga a declarar abiertamente que, por ejemplo, lo que sucedió esta semana de que la barra invadió el entrenamiento, alguien que ganó mucho. De hecho, perdón, se dio y se dijo literalmente, fue parte de los titulares de prensa, que hubo gente de la hinchada que entró a interrumpir esta práctica y que fueron a apretar a los jugadores. Claro. O sea, ¿cuándo se ha visto que...? Hay grabaciones, los mismos hinchas grabaron, están en YouTube, me parece la imagen. Claro. Entonces ahí te da un poco las luces de que efectivamente aquí hay una institución, un equipo, una situación, digamos, con escaso liderazgo. Entonces es difícil poder en este momento manejar un conflicto, porque cuando generan en general los conflictos y tú tienes igual líderes marcados, bueno, lo que tú tienes que hacer es tratar de empoderar a estos líderes para que ellos puedan resolver el conflicto. Pero aquí ¿a quién empoderamos? ¿Quién es el que puede de alguna forma tratar de decir, no muchachos, vamos, ahora es por esta ruta que la quedamos o por esta otra? Ahora, una cosa es los liderazgos que puedan venir desde la dirigencia, que tiene que ver en el fondo también con el negocio del fútbol, con el negocio del equipo, y la dirigencia que pueda haber dentro de la cancha, que tiene que ver en el fondo con los capitanes del equipo. En ese sentido también tú estableces una crisis o una dificultad en Colo-Colo. Absolutamente, o sea, yo lo que me refiero es que el primer liderazgo un poco que se trasunta en el equipo, tampoco uno es, o sea, uno bastaba comer el partido en el clásico y no hubo nadie que, por ejemplo, retara a los jugadores, o sea, todos los tipos pasaban y como que no había nadie que tomara un poco este orden, que de repente se enojara un poco, de repente, no sé, es como esta persona que en algún momento logra ordenar las piezas y desde adentro, digamos, y desde afuera menos, o sea, uno ve efectivamente, como decía Ignacio, que Luis Pérez, que es muy reconocido por la hinchada y todo eso, finalmente es un entrenador que sabe que está ahí por algunos partidos mientras te está buscando, digamos. Entonces, Rodrigo, tú eres psicólogo deportivo. Si esto lo llevamos a otra disciplina que no sea el fútbol, efectivamente también el tema de los liderazgos, de quién es el capitán o de quién está en el fondo a cargo de sacar adelante a este equipo, ¿también resulta determinante? ¿O es particularmente, te lo pregunto porque particularmente el fútbol es una... que si bien es cierto, es un deporte, es un espectáculo que convoca muchísima gente, que es una de las principales entretenciones del país y que despierta estas cosas que nosotros mencionábamos acá en este otro lado, como estos fervores y algunos incluso comportamientos irracionales. Mira, yo creo que tiene que ver un poco primero con esto que genera el fútbol de identidad hacia las personas, de masividad, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver mucho en la parte técnica del deporte. Por ejemplo, te saco un poco al fútbol, me voy al hockey. En el hockey es menos dificultoso que no exista un liderazgo porque ese es un deporte eminentemente colectivo. No hay posibilidad de que ahí la figura deportiva se ensalce como en el fútbol, que yo puedo eludir a 5 o 6 jugadores, hacer un gol y yo en el hockey eso es técnicamente imposible. Yo no puedo, por el tema técnico de ese deporte, yo eludir a toda la gente con la chueca, ¿cierto? Claro. Y hacer el gol. Por lo tanto, esos son deportes donde lo colectivismo está por sobre cualquier tipo de individualidad. Por lo tanto, ahí uno no esperaría que a lo mejor los liderazgos, por lo menos dentro de la cancha, funcionen como un elemento más para poder desempeñarse bien y óptimamente ese equipo. Entonces también tiene que ver mucho con el tipo de deporte en su dimensión técnica. Y obviamente los deportes individuales ya tendrá que ver un poco, yo creo que ahí el liderazgo más importante es lo que ejerce el entrenador, digamos. Pero yo diría que esencialmente en el fútbol, que son deportes donde los caudillismos, los liderazgos pueden en un momento sacar adelante tareas, es más importante, sin duda. Y si lo llevamos a otro paralelo también, en comparación con el trabajo que ha hecho Universidad de Chile, donde no se ha encasillado tal vez en un par de figuras puntuales, sino en el trabajo en equipo, es radicalmente opuesto al trabajo que ha venido haciendo Colo-Colo. Bueno, exactamente el caso de la U habla de el resultado de la elección de un entrenador primero, que solamente en términos deportivos, no me voy a referir a lo institucional, que también le gusta muy bien, en que se apuesta por un entrenador en el que muchos decíamos, y me incluyo,
que no iba a andar porque no tenía mucha experiencia en clubes grandes. Yo asumo que no le creía nada a San Paoli cuando asumió la U. Bueno, fue un placer. Podemos seguir hablando. Y después él, ojo que él toma decisiones, y volvemos a volver al mismo tema del liderazgo. Claro. ¿Te acuerdas de Rivarola lo deja en la banca? Sí. Olarra se va, Martín. Iturra se va. Claro. Estamos hablando de 3 tipos que eran, no sé, bueno, y Rivarola Querido era en ese ídolo, momento por la prensa, pero los o otros sea, dos por la eran, hinchada. Y por la eran hinchada, claro. Eran identificadísimos con la íconos, U. de cierto modo. Sí. Y quien era además San Pablo, si venía Bielsa hacia eso, tú decías, bueno, si venía un técnico que salió 3 veces campeón del mundo, Claro. te decía eso de lo mismo. Venía San Paoli, que el único éxito que tenía de haber dirigido Higgins a la U, recordemos que los de abajo le van a interrumpir una práctica también, y lo van a apretar. También lo van a apretar, exacto. Eso sí. se olvidan, que Sí. lo van a apretar. Todo estaba en contra de San Pablo y el tipo siguió, y el grupo le empezó a creer. E hizo algo que es cuando uno dice, bueno, aquí el técnico sí es muy importante. Cambió de posición a algunos jugadores e hizo sacar el máximo rendimiento a jugadores que uno decía, como juega en la U. Y resulta que terminó siendo, por ejemplo, el caso más clásico, el de Pepe Rojo. Que todos los teníamos, que fue Argentina, no jugó. Siempre era el jugador de medio pelo, que estaba en la U porque estaba identificado, no jugaba mucho, lateral izquierdo, y terminó siendo un jugadorazo vital de una nueva posición que no era la de él, de stopper por izquierda, porque termina entendiendo que lo colectivo era muy importante para ese colectivo. Y eso para mí habla de un entrenador, de un líder al final, además de sus capacidades técnicas, de un líder que les transmitió, y que yo siempre digo, la primera pega del entrenador es que el equipo le crea. Y un poco- Equivocado o no, pero el equipo le crea. Fíjate que ese procedimiento, esa forma como que tú planteas, es muy parecido a lo que pasó tal vez con Jara en la selección, con Bielsa. En el fondo también era un jugador que uno decía, pero ¿cómo te juegas en la selección? Y al final en la posición que lo puso, en los partidos Sí. que uno dice, chuta, y tal vez eso posibilitó que Jara hoy día fuera vendido y todo lo más. Pero ahí hay algo muy importante que tú comentas, que comenta Ignacio ahí, y es que tanto San Paoli en el fondo hereda mucho el principio que a mi juicio es lo que ha dado éxito tanto a él como a Bielsa, que es el principio de empoderar al jugador. Finalmente lo que ellos hacen es entregarle, tal vez por sobre la media a los entrenadores, de entregarles muchas herramientas a los jugadores para que sepan bien cómo desempeñarse en la cancha. Pero al mismo tiempo no los ensalzan como figuras individuales, sino que potencian permanentemente el trabajo en equipo. Bueno, ¿Cómo se logra esa mezcla? o sea, bueno, ¿por qué? Porque son entrenadores que probablemente trabajan mucho la parte colectiva, la entrenan mucho por lo demás, que eso es re importante. Y segundo, porque los empoderas. O sea, tú en todo momento te estás diciendo, mira, tu rol va a ser y tienes que hacerlo en este momento y en tal circunstancia, y tus rivales son estos, y en el fondo están constantemente entregando la información a quienes van a enfrentar. Entonces, cuando el jugador sale indudablemente a la cancha, con toda esta información que les entregan, ¿no es cierto?, de cuándo, cómo y qué hacer, indudablemente es un jugador que sale tranquilo, con alta confianza, que reduce el nivel indirectamente de ansiedad. Entonces, es un jugador que sale tranquilo porque sabe lo que tiene que hacer. En definitiva, eso es un poco- Rebaja el margen de error, lo disminuyen al mínimo. Exactamente. Que algo que suena súper obvio, pero que- es muy difícil. Claro. Ignacio, desde el punto de vista periodístico y tal vez pecando incluso un poco de sensacionalista, ¿el titular es Colo-Colo en crisis? Que Colo-Colo, hay una máxima, que Colo-Colo va a vender si gana o si no gana. Y tú sabes que incluso yo he conversado con alguna gente y más o menos dentro de la industria del periodismo, yo incluso creo que Colo-Colo vende más cuando está en crisis, en términos comunicacionales periodísticos, incluso hasta en términos de producto. Yo sé que, por ejemplo, Colo-Colo vendió muchas camisetas el año pasado, para Navidad. Tú dices, pero Colo-Colo el año pasado, la U era... Pasando por un pésimo ¿Por qué? momento, Porque claro. además uno dice, pero justo la U fue campeón apertura, campeón clausura, el equipo de sensación, campeón de la Sudamericana, y Colo-Colo muerto. El hincha colo-colino tiene esa cosa que vio a la U arriba y como que casi por una cosa de enojo, de rabia, fue y necesitaba tener más cerca al club que sigue reventando, que lo critica, a los jugadores, todo, pero lo tiene más cerca. Por eso Colo-Colo es una vez alguien dijo que Colo-Colo es un fenómeno social jamás explicado, y todavía hay libros, han dado charlas, yo he leído papers de incluso sociólogos que hacen análisis de Colo-Colo, y nadie ha logrado completamente, nadie tiene la verdad absoluta, pero nadie ha logrado dar con lo que significa Colo-Colo, por lo que significa para el entorno del país. Conversamos con Rodrigo antes de entrar, que por ejemplo, el primer político que entiende la importancia de Colo-Colo, cuando Colo-Colo tenía 2 años de vida. Carlos Ibáñez del Campo, cuando se muere David Arellano, el gran líder de Colo-Colo, que muere en España, el equipo vuelve a Chile, y Carlos Ibáñez del Campo se saca una foto con Colo-Colo con luto. El año 27.
Y eso lo vemos hoy día y está claro que ya es igual. Imagínate, o sea, si Colo-Colo tenía 2 años de vida y provocaba eso, imagínate después la historia cómo se ha dado. Entonces, entender la historia de Colo-Colo, de los hinchas, de los políticos que han estado en Colo-Colo, que están en Colo-Colo, de la gente, de los jugadores, lo que significa va mucho más allá de un equipo de fútbol. ¿Qué pasa con toda esta cantidad o este desfile de técnicos que hemos tenido? ¿Es una de las peores cosas de Colo-Colo en esta pasada? ¿Es tal vez lo que le pasa mayormente a la cuenta? Volvemos al liderazgo. Exacto. De hecho, los jugadores, Rodrigo, creo que lo dijo Paredes, me parece, en un momento, dijo, si nos están cambiando, si en un año tenemos 3 técnicos, después viene otro técnico y lo cambian a mitad, y además cambiando a mitad de año, es decir, no es que digan ya perfecto, se va en diciembre y en enero llega. Ojo, y con perfiles muy distintos, eso es lo que llama la atención. Porque por último, si tú cambiaras de entrenador que más o menos tiene un liderazgo parecido, una forma de dirigir parecido, no sé, no son... Pero una selección errática. Absolutamente, o sea, uno ve ahí donde está como el hilo común, digamos, en términos de la elección de estos entrenadores. Entonces, es como que, no sé, de repente... ¿Qué suena? Claro, y probablemente eso hace también que tú tengas distintos estilos de liderazgo en corto plazo, y tú te estás adaptando a uno y ya viene otro que viene con otra impronta, viene con otra forma de ejercer el liderazgo, tal vez más orientados en la relación, otro más orientados en la tarea, uno con estilos más autocráticos, otro con estilos más delegativos. Entonces, ante eso es difícil que el jugador se adapte, o sea, realmente es complejo, digamos. Estamos hablando acerca de deportes, en particular este primer bloque es 100% dedicado al fútbol y a esta situación que está viviendo Colo-Colo con una crisis y con la necesidad también de recuperar una imagen que creo que para en general el espectáculo del fútbol es completamente necesario. Nos acompaña Rodrigo Caguas y también Ignacio Pérez Tuesta. Regresamos con ellos en el segundo bloque de la Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas. Diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Si están recién incorporándose, les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo hoy dedicada a los deportes, al fútbol principalmente, pero ya vamos a ir indagando acerca de otras prácticas y otras disciplinas en nuestro país. Momento de saludar a la Universidad Mayor, que desde este año nos acompaña, un lugar donde puedes encontrar posgrados, el que estás buscando, simplemente tienes que decir cuál es el que quieres estudiar. Hay algunos con programas de nueva especialidad y también con nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, entonces encuéntralo en Universidad Mayor. ¿Es un trabajo estresante el ser entrenador de un equipo, digamos, de primera línea en términos también mediáticos? Absolutamente, porque además de manejar en un plantel 30 personalidades que pueden ser absolutamente todas distintas, además tú tienes que manejar muchos factores intervinientes, manejar lo que significa la presión de un medio, o sea, de un equipo que está muy enfrentado a los medios, manejar factores que tienen que ver con la barra, manejar factores que tienen que ver con la prensa, factores del resultado, por lo tanto y por eso en general uno observa que quienes fueron grandes deportistas, porque muchos dicen no, porque sí, es cierto que no todos los grandes deportistas pueden ser buenos entrenadores, pero en general ellos manejan de mejor forma este tipo de estas factores, otras variables. exactamente, claro. Y tienen por lo tanto una coraza, por así llamarlo de alguna forma, que les permite enfrentarse de mejor manera a estas situaciones medias límites a veces. Hablábamos en el corte con Ignacio, bueno, los tres justamente acerca de esta también relación deportistas-prensa, donde los periodistas están ahí permanentemente tratando de buscar si el primer fracaso o a la primera pérdida, en el fondo, si es que el técnico va a renunciar o no. Frente a ese tipo de situaciones, en particular en lo que ha pasado con Colo-Colo, con su dirigente ya retirado de las canchas, dice, y lo dijo permanentemente en muchas de las últimas conferencias, que la prensa le había jugado en contra, que no lo habían dejado expresarse correctamente, que no... Hay mucho de esa crítica que se hace de manera permanente a la prensa. Mira, nosotros en deporte, específicamente dentro de la psicología, hay un fenómeno que uno siempre está constantemente observando, y es cómo uno atribuye las causas de cómo tú tienes como de las causas de tus resultados. Entonces tú tienes una posibilidad de atribuirle a una situación algo externo o atribuirlo de manera interna. Esto es lo mismo que hace mucho tiempo nosotros conversamos cuando alguna vez el Chino Río no pudo ganar en Wimbledon, decía el pasto para las vacas, ¿no es cierto? Bueno, eso es una atribución causal externa. El tipo, ¿no es cierto?, decía, no, este pasto es imposible jugar tenis, esto es para que las vacas coman, digamos. Entonces uno atribuye externamente las causas de
Entonces, en esto también en el fútbol uno lo ve cotidianamente, cuando uno dice, no, es que el árbitro nos robó, que la penalidad es una lotería, son todas externalizaciones de las causas. Yo creo que los entrenadores de alguna forma ayudan también en ese proceso, cuando en vez de hacerse una autocrítica en términos de lo que ellos pudieron hacer o no hacer con un equipo, externalizan diciendo, no, que esto fue la prensa la que me impulsó en esto, que ustedes me sacaron de contexto, que yo no dije esto otro. Y esas son formas de enfrentar un poco lo que uno hace, que según todos los estudios que se han hecho en psicología del deporte, no son la manera más adecuada para poder obtener un progreso. ¿Cuál es tu análisis de la manera en la que vas a enfrentar los medios? Horrible. Yo tengo 2 entrenadores que los califico como los peores con relación con la prensa, y además que no han ganado título alguno, ninguna gloria, porque uno, por ejemplo, dice, el entrenador del Real Madrid, Mourinho, que acaba de ganar la Liga, uno dice, bueno, el tipo es un prepotente, un desagradable, pero Tiene pergamino el tipo suficiente. ganó todo. Entonces, por último, uno le da a contestar algo, pero al final el tipo te Le tira tiene encima respeto los al títulos, éxito. Claro. y por último ya, perfecto, aunque uno no comparta la forma. Pero Basay y Marco Antonio Figueroa deben ser los 2 entrenadores que siguen pensando como futbolistas, creo yo. Lo hablamos antes de entrar. Que dicen ellos como futbolistas tuvieron carreras destacadas, muy destacadas. En México, de hecho los 2 justo en México fueron muy destacados. Campeones, goleadores, fueron tipos idolatrados por hinchadas. Y ellos, siento yo que creen que como entrenadores simplemente por el hecho de llamarse Ivo Basay o Marco Antonio Figueroa, creen que pueden tratar pésimo a todo el mundo y que les da lo mismo. Y así les ha ido. De hecho, Marco Antonio Figueroa también esta semana fue cesado de la banca de Everton. Y son 2 técnicos que ya no tienen trabajo y son los peores tratados de la prensa. Y no es porque los echaron porque tuvieran mala prensa, porque al contrario, son tipos que al final siempre, lo que tú decías, Rodrigo, justifican sus errores, que los tienen como directores de un grupo, con cosas externas. Viven externalizando los errores, viven diciendo que nosotros fuimos fantásticos, pero afuera, y al final, bueno, y ustedes en la prensa, lo único que les gusta, Marco Antonio Figueroa es especialista experto, en eso. más que Ivo Basay. Y ojo, y ellos también eran entrenadores que criticaban a sus jugadores, que también es una forma de externalizar. Los tiraban al frente, que Claro. eso para mí es, te cargo un grupo y lo único que hace es tirar al frente, como se dice en el fútbol, al grupo, a los jugadores. Tiene un manejo horrible, y yo uno he conversado con jugadores que han sido dirigidos por esos técnicos y provocan, sí, a algunos les pueden gustar, pero son técnicos que provocan choque, que provocan mucho resentimiento, que en el fondo sabes que de repente si cometes un error en la conferencia de prensa, sobre todo Figueroa, iba a agarrar a este jugador y lo iba a tirar al frente culpándolo de algo. Eso al final termina deteriorando los grupos y ves cómo les ha ido a los técnicos. Quizás a Basay le va un poquito mejor porque tuvo una actuación con Unión San Felipe, un equipo chico relativamente bien, pero no son tipos que han salido ni campeones ni nada. Y eso obviamente te marca una forma de ser que, ojo, son técnicos que de a poco se han ido, como se dice, matando solo. No solamente con la prensa, insisto, sino que sus actuaciones al final los han demostrado. Las últimas declaraciones de Basay fueron lamentables. Un día antes de irse Colo-Colo, cuando pasa esto de la garra blanca, cuando sale esto hace unas semanas, cuando Carlos Muñoz, el jugador de Colo-Colo, reconoce que la garra blanca lo amenazó, ahí es donde uno espera que el entrenador salga y diga, esto no puede pasar, nosotros por último, no vamos a aceptar esto, vamos a cerrar el entrenamiento. Algún hecho, algún acto que te diga, un golpe de autoridad. Y al final dijo, sí, nosotros la única razón que tenemos con la barra es que tenemos ayuda social, hacemos colaboración cuando un hincha viene y tiene un hijo enfermo, y dice, es lo mismo cuando yo veo un animal enfermo en la calle y lo... Entonces, sí, fue una serie de frases desafortunadas. Se mandó una conferencia de prensa sí, que yo horrible. me espanté cuando hizo. Entonces, habla de un tipo que no tiene ningún manejo de grupo. Si dejamos el fútbol por un instante y nos vamos a los deportes individuales, la relación técnico o entrenador-entrenado, me imagino que es completamente distinto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Tomás González, que hoy día es probablemente el deportista más destacado en nuestro país? Bueno, fíjate que en esa relación no ha estado exenta también de dificultades. Recordemos que Tomás González en un momento prescindió de su entrenador, pero indudablemente que ahí yo creo que prima esencialmente la parte técnica. Lamentablemente en nuestro país no tenemos muchos entrenadores preparados en otros deportes, en otras disciplinas, y eso hace que en el fondo muchas veces gente que viene de afuera, como el caso del cubano, que es el entrenador actual de Tomás,
sean como la carta que ellos puedan tener, digamos, para desarrollar y bueno, con éxito como estamos observando, indudablemente. Entonces ahí pasa mucho que prima bastante el criterio técnico. Por ejemplo, en el caso del tenis también prima bastante el tema técnico y prueba de eso es que uno ve, por ejemplo, cómo los jugadores de tenis, finalmente cuando ya empiezan a ser jugadores que están acercándose fuertemente hacia el tema profesional, buscan entrenadores fuera del país y no necesariamente siguen con los entrenadores que de alguna forma los ha ido formando. Entonces ahí en general las relaciones creo que prima bastante más el concepto técnico, buscan el entrenador que a este otro deportista lo llevó a tal lugar o le permitió llegar a un juego olímpico, a uno de sur, a un sudamericano, etc. Entonces creo que ahí prima bastante más los criterios técnicos por sobre otros criterios, básicamente entendiendo porque creo que ahí es más fácil que se den buenas relaciones, en el sentido de que hay una relación uno a uno que permite mucho más conversar las dificultades, trabajarlas, modificar ciertas actitudes, etcétera. O sea, en general el trabajo se hace y además ahí tú tienes un cuerpo multidisciplinario que también puede ayudar en esa función. Pero es imposible también a la hora de hablar de eso pasar por alto, por ejemplo, también en un deporte individual, también en el tenis, la cantidad de problemas y que fueron públicamente ventilados que tuvo Marcelo Ríos con su entrenador. Claro, lo que pasa es que ahí estamos hablando de un caso donde tuvimos un deportista con ciertas características bien muy especiales. Sí, o sea, uno conversa en general no solo con entrenadores que lo dirigieron, sino que con otras personas que también estuvieron ayudándolo y la verdad es que uno entiende ahí que tuvimos un caso... La excepción a la regla. Claro, exactamente. Ahora, ojo, yo siempre he planteado cuando a mí me han invitado a conversar un poco del fenómeno del Chino Ríos, yo siento que en el fondo esa personalidad que él tenía, que nosotros desde afuera la observábamos tan díscola, ¿no es cierto? Indudablemente es lo que permitió a lo mejor que él llegara a ser como fue. O sea, este constante no estar ni ahí con muchas cosas, lo que le permitió incluso dentro de la cancha, no estar ni ahí, por ejemplo, ni con factores como la ansiedad, que en algún momento pudo haber afectado a otros jugadores, a él no le afectaba. Esta situación obsesiva, digamos, que él tenía, de querer ganar como él quería ganar y no simplemente ganar con lo que... Entonces, todas esas cosas yo creo que también permitieron un poco que Marcelo Ríos llegara a ser como es, y son características que, bueno, él tuvo, digamos, ¿no? Que permitieron este éxito. Hoy día tenemos un tenis que parece que no tiene renovaciones cercanas. ¿Cuál es tu mirada frente a eso, considerando sobre todo que en los últimos días ha sido nuevamente mencionado el tema de Fernando González, de que se quiere dedicar ya a otras cosas, que su retiro es una cosa ya concreta? Nosotros pasamos me acordaba a propósito de la última ronda de Copa Davis, que Chile pudo ganar felizmente, a Uruguay, que uno decía hace, ¿cuánto? ¿6 años? ¿7 años? Uno decía, va a jugar Chile Copa Davis el fin de semana y era casi como que jugara la selección. Se paraba todo. Y era porque estábamos en el grupo mundial o tratando de clasificar a instancias mayores. Y la última clasificación con Uruguay pasó casi sin pena ni gloria, pese a que se ganó y quizás ahí se retomó un poco en términos comunicacionales, un poco la esperanza, porque de un día para otro nos quedamos con, bueno, Marcelo Ríos se retiró hace tiempo, pero con el anuncio de retiro de Fernando González, con un Nicolás Mazú que hoy día es no me acuerdo qué número está en Chile, pero está número 600 y tanto del ATP. Pero es un retiro inminente. Que prácticamente estar fuera del circuito, o sea, de hecho, está fuera del circuito top hoy día. Entonces, por primera vez no tenemos un jugador 100 dentro de los 100 del mundo después de, creo que 15 años. Después creo como casi 20. Entonces, fue demasiado, pasa mucho en el deporte chileno, el cambio fue demasiado fuerte el golpe. El otro día, bueno, en la radio lo comentábamos, sí hay una esperanza en algunos chicos que tienen 17, 15 años. El tema es que lo que debiera pasar es que no fueran generaciones espontáneas y que no hubiese corte, sino que fueran generaciones que van pasando y se van juntando con la otra. Es decir, que se va retirando Fernando González Mazú y los otros que vienen de atrás ya estuvieran a cierto nivel y jugando no con una diferencia de edad que la que tienen. Es decir, en el tenis chileno ha pasado que viene una generación buena o un tenista muy bueno o dos y pasan 5 años en que el tema baja y después aparecen de nuevo y después volvemos a bajar. Y no hay una cosa constante, sabiendo que obviamente uno siempre va a tener vaivenes en el tema del deporte, pero las generaciones en Chile siempre, y en el fútbol pasa lo mismo, han sido cortes, son cortes demasiado, y eso te habla obviamente que no hay una política de generar deportistas de alto nivel en serio, porque simplemente se queda, y más en el tenis, en deportes individuales, que son generación espontánea, que básicamente son por la familia,
que tienen que En invertir. términos de Rodrigo, tú sustento sabes lo que económico, claro. significa invertir un tenista que desde los 11 o 12 años tenga que ir a jugar torneos infantiles al extranjero. O sea, la plata que hay que invertir en eso solamente lo puede hacer una familia que pueda hacer eso, que se pueda dar el lujo de decir ya, mi hijo tiene condiciones, yo voy a invertir o le voy a pagar los viajes, etcétera. Entonces ahí, cuando ya los deportistas quedan simplemente a la lógica de la familia, es fantástico por la familia, pero tú analiza cuántos deportistas se deben perder por eso. Destinados netamente al tema Ahora, de que exista o no aquel exactamente. mecena. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar hablando con Rodrigo y con Ignacio justamente acerca del deporte en nuestro país, de lo que ha pasado con el fútbol, de la necesidad de cambio, de renovación en distintos cuadros y también con lo que siempre terminamos hablando en esta mesa, que es política. Políticas públicas que tienen que venir desde el Estado en fomento justamente de deportistas. Regresamos con más, hacemos mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo a través del Mostrador TV. Saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales y han estado compartiendo en este capítulo dedicado al fútbol y a los deportes también en términos generales. Hablamos desde una mirada de un psicólogo dedicado justamente a este trabajo con los deportistas y también de Ignacio, que desde el mundo del periodismo y de Radio Sport Chile, que ya vamos a hablar acerca de eso en algunos minutos más, nos cuenta también cuál es su evaluación y su mirada frente a lo que ha ocurrido durante este año. Y hablábamos acerca del tenis y terminábamos como siempre hablando de la necesidad de que existan políticas públicas en virtud del desarrollo de nuestros deportistas. Políticas públicas que por cierto también, y lo conversábamos, porque claro, paramos un instante, pero nosotros seguimos hablando acá, que se cruzan con incluso la difusión, con los canales estatales, como el caso de TVN que hablábamos recién. ¿Será realmente eso determinante para que, por ejemplo, exista más apoyo, más deportistas, más gente que se interese? Mira, aquí hubo un tema muy interesante que se produjo en el país y es cómo se construyó en su momento la ley del deporte. Cuando en el año 96 se juntan los diputados, los senadores a discutir un poco la gran política nacional que iba a tener este país en términos de deporte, habían dos ideas. Una, si había que entregar recursos en la base para que tuviéramos una gran masa de gente que hiciera ejercicio físico y posteriormente tuviéramos futuros deportistas de alto rendimiento. Y otros que postulaban que en realidad había que inyectar recursos en la parte de arriba, es decir, el alto rendimiento para que a través del modelo tuviéramos gente haciendo más ejercicio físico en la parte de abajo. Bueno, la idea que predominó, la filosofía que predominó fue justamente la primera, es decir, potenciar abajo para que tuviéramos en el corto plazo o en el mediano plazo un cierto deportistas de alto rendimiento. La ley se construyó a partir del año 96, se promulgó recién en el 2001, o sea, se tomaron 6 años estos señores para poder decidir la construcción de esta ley. Pero lo concreto es que una vez promulgada la ley, lo primero que había que hacer en base a esa filosofía era aumentar las horas de educación física, cosa que recién se está haciendo este año. O sea, desde que se promulgó la ley han pasado 11 años. Y recién ahora nos dimos cuenta que lo que había que haber empezado era aumentando la hora de educación física. Maravilloso. Entonces eso te da cuenta un poco de que a pesar de que hay un espíritu en la ley y que hay una idea de lo que debemos hacer, no tenemos todavía claro cuál debe ser el rol del Estado en el ámbito del deporte y el ejercicio físico. Uno se espera que después de tantos años de discusión tendría que haber salido una ley maravillosa ahí. En Chile discutimos harto, tomamos harto café. Cada uno, yo a veces suena el latero, pero yo de repente me quedo viendo el canal del Senado y de repente veo, bueno, obviamente Es no, mi nuevo fetiche, me encanta. no todos los días. Me encanta, yo estoy a diario ahí Pero mirando. porque ciertos proyectos que uno sabe, justo uno Hago mi propia fiscalización. y de repente, porque está la opción, Sí, claro. el tema está ahí, y de repente uno dice, sí, los discursos son muy buenos, son muy potentes y uno a veces siente que en general, se quedan mucho en las formas de las cosas. Y en el deporte, que es un tema que es demasiado popular, que te viste mucho, que uno siempre alega, por los diputados, senadores, alcaldes, para qué decir los candidatos a presidente, se empiezan a preocupar del deporte como un año antes de las elecciones y se dejan de preocupar una semana después de que llegan a sus puestos. Y uno que está en el tema del deporte, en este caso en el periodismo, ve eso, y uno hace un seguimiento y se fija lo que decías tú, efectivamente, que hay muchas formas. Tú hablabas, discusión, 5 o 6 años. Después, para que se promulgue el tema del aumento de horas de educación física, pasaron 11 años. Entonces perfecto. Si para mí el deporte es una necesidad básica. Así como yo creo que el Estado tiene que subsidiar el transporte y los servicios básicos, para mí el deporte es un tema básico. ¿Por qué? Porque yo creo que no es solamente el tema de hacer deporte para que los cabros chicos hagan más gimnasia en el colegio. Eso te va a permitir, teniendo una política de Estado, que yo no sé si
si se pueda tener, debiera, pero no sé si alguien se vaya a atrever a hacerla, decir cuánta plata, si nos remitimos solamente al dinero, cuántos recursos se va a ahorrar Chile en 40 años más si nosotros creamos generaciones de niños que hoy día tienen 5 o 6 años deportistas. No para que sean deportistas de alto rendimiento, sino para que en su ¿Cuánto se vida... ahorra después en salud? En salud. De hecho, con Rodrigo siempre hemos hablado de ese tema. Sí, claro. Hoy día, la cantidad, no tengo la cifra acá, pero de niños que tienen 12, 15 años obesos, hoy día, esos en 15 años más, la carga que va a tener que asumir el Estado en términos de salud Y potenciales diabéticos. y potenciales diabéticos y con todo lo que significa problemas cardíacos, etcétera, Mira, va a ser muy grave y un país que va envejeciendo. Lo hablamos del caso de Claro, Europa. sí. ¿Te acuerdas que como comentaba el caso de Europa? Es lo que está pasando hoy día. Entonces, si no se tiene esa visión, ahora, ¿quién se va a arriesgar a hacer una política pública que dure 40 años? Ese es el tema. Fíjate que los estudios los más serios que se han hecho en Canadá y en Estados Unidos indican que por cada dólar que el Estado invierte en ejercicio físico se ahorra al menos 3 o 4 en salud y en tema de delincuencia. O sea, es un dato duro que está a través de las investigaciones. Entonces uno no entiende cómo estos estudios no han llegado a las oficinas, digamos, de quienes dirigen esto, porque, o sea, yo no sé qué negocio A puede lo ser... mejor no están en español. Bueno, se las Por pongo- A lo mejor no están en Wikipedia. Un problema. No están en Wikipedia. Claro. Pero digo yo, ¿cómo? O sea, no entender, yo no sé qué negocio puede ser tan rentable donde tú inviertas uno y tengas una retribución del 400%, que es un poco lo que sería en este Un caso. negocio Entonces, perfecto. pero fíjate que ahí es donde está el tema. Entonces yo veo, por ejemplo, cómo, por ejemplo, el presupuesto que tuvo el año 2010 en Chile Deporte, hablaba de 77 millones de dólares para el alto rendimiento y solo 10 millones de dólares para el ámbito del deporte masivo. Entonces uno dice, aquí como que no cuadra un poco la necesidad que tiene el país versus la cantidad de inversión que se hace en ese sentido. Entonces ahí es donde todavía no tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, digamos. Ahora, ¿es posible hacer desarrollo de políticas públicas que naturalmente cruzan dos intereses, que es el ámbito económico, que tiene que ver con la designación de presupuestos, y el ámbito de salud, o de netamente asociado a la idea de generar nuevos deportistas, cuando venimos de escuchar permanentemente toda esta mala fama que se ha hecho, el tema justamente de la distribución de los recursos en Chile Deporte? O sea, Que yo creo que plata hay, y en Chile hay, y hay mucha plata. El tema es no solamente aumentar, se aumenta el gasto en deporte, porque fíjate que siempre se habla de gasto, Claro. que No una inversión. pequeña diferencia en Claro. inversión. O sea, la diferencia entre gasto y inversión semánticamente es una diferencia sideral. claro, pero está asociada a una institución bueno, que hoy día claro. está sucia, además. ¿Por qué? Porque de repente aparecen, no sé, 20 millones de pesos un club que la sede la tenía en tal dirección y en tal dirección había un almacén y que no existía. Claro, si tú empiezas a sumar ciertos casos, que obviamente no es la mayoría, pero si tú ves que se ocupa muchas veces, como se ocupó muchas veces Chile Deporte, antiguamente la IGD, de caja pagadora de favores políticos, porque fue así, este tema no lo invento yo, sino que está ahí. Obviamente, como tú dices, está sucia la institución. Ahora también han salido últimamente algunos escándalos que no han salido mucho públicamente. Entonces, claro, si el tema no es cuánta plata haya, si subes 10 millones de dólares, 1 millón de dólares, si el tema es, primero, ¿qué se va a hacer con esa plata? ¿Dónde se destina esa plata? De lo que decía Rodrigo, la diferencia entre los millones de dólares que se destinan a alto rendimiento y a la base, al deporte recreativo o educativo, es demasiado diferente. Si no se establece una política clara de Estado, más allá que pase el gobierno que sea, una política clara de Estado, y además, si es que en esos cargos no se establecen personas que sean de verdad capacitados para agarrar esa cantidad de millones de dólares y capacitados de verdad para dirigirlas correctamente, si no, insisto, no es un tema de cantidad, sino que cómo dirigirlas, pero tiene que haber un plan y un plan de Estado para hacerlo. En cambio aquí, claro, no, mira, ganó el hockey, le vamos a dar más plata al hockey. Ganó el tenis, no, vamos a darle plata al tenis. Pero siempre va detrás. Pero y en siempre se va paralelo detrás. nos enteramos de un montón de Claro. deportistas de alto rendimiento que no tienen lugares para entrenar, que tienen que vender sus medallas por internet, Exactamente. entre otros casos que hemos tenido. No, y tienen que trabajar, levantarse a las 4 de la mañana a entrenar, después irse a la pega, ir a entrenar. Crystal Kovrich, que hoy todos nos vanagloriamos y estamos felices, y puede ser una posible medallista en el próximo Juego Olímpico, se tuvo que ir a Argentina a entrenar. Y la pega, ella ahora está dedicada, felizmente, pero lo que le costó a ella, teniendo unas condiciones innatas que eso, la gente que estaba ahí lo sabía desde que tenía
no sé, 12 años, y ella, claro, tiene un ritmo de entrenamiento, porque ella es una deportista de elite, se levanta a las 5 de la mañana en Argentina, entrena, etcétera, pero ahora está enfocada en eso. Pero todo lo que tuvo que pasar antes, imagínate todo lo que perdió en formación. Si de verdad hubiese no más dinero, sino que el dinero viene enfocado. Ese es el tema, yo creo En el que... momento Y ojo adecuado. que ella tuvo que renunciar, ¿te acuerdas en un momento a las platas que Sí. le entregaba el Estado? Porque le prohibía ocupar el Sí. sponsor o el auspiciante porque era incompatible el Estado pasa a ser como una empresa. Ah, no. Tienes Claro. que tener la Está marca del compitiendo Estado conmigo. Claro, o si la no- de la marca de claro, celulares. Pero o que la- si no, no, claro. no. Entonces, finalmente ella se la terminó arreglando, digamos, por su cuenta. Pero, insisto, yo voy más allá. Yo creo que llama la atención que en este país, no siendo un país en términos de que tengamos muchos deportistas de alto rendimiento, resulta irrisorio que el porcentaje importante de los recursos vayan a ese porcentaje de la población que es muy menor y se destine pocos recursos finalmente al grueso de la población, que es lo que el Estado al menos debería tener como asegurado, ¿no es cierto? Entonces, nos va a pasar un poco lo que conversábamos, que en España el gobierno de España, por ejemplo, está técnicamente quebrado porque tiene que sostener una cantidad de población que envejeció y que nunca hizo deporte, entonces tiene un montón de enfermedades no transmisibles y otras también transmisibles, ¿no es cierto?, que en el fondo no tiene como... Entonces, esto nos va a pasar, si no nos preocupamos ahora, nos va a pasar a nosotros en algunos años más. Entonces, el tema de como tú dices, de gastar en el deporte es más bien una inversión que el gobierno después, en algunos años más, va a tener como retribución. Digamos. Rodrigo, recuérdanos la cifra de cada dólar invertido. Al menos 3 o 4 se ahorra uno en salud y en delincuencia. Nos vamos a quedar con esa cifra, señores. Les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros. Ignacio Pérez, tú estás desde la Radio Sport Chile. ¿Cómo va todo eso? Bien, ¿Está va bien? bastante bien. Un proyecto que nació hace un poquito menos de un año, que ya vamos a cumplir un año, en radiosport.cl. Tenemos hay un grupo de periodistas jóvenes y otros no tanto, que estamos tratando de ser la primera... Están los jóvenes Sí. y los experimentados, no tienes por qué decirle viejo. No, yo directamente. no Ya, dije, yo no me lo perfecto. dije. Que estamos, bueno, transmitiendo 24 horas, 7 días a la semana. Se habían hecho algunos intentos, pero nosotros consolidamos un proyecto de tener una radio como que fuera una radio aire profesional, con todo lo que significa, con departamento de prensa, con programación todo el día, dedicada al deporte, a programas. Obviamente el fútbol abarca mucho de la programación, pero con programas también distintos de básquetbol. Ahora van a entrar otros deportes a la programación de la radio, y nos ha ido bastante bien, pensando en que hoy internet, bueno, tú lo sabes perfectamente, Claro. Ya atrás apelando a demostrado los lo hemos vivido. nichos de la gente que Sí. quiere escuchar. Hoy día ya el tema masivo que le tiene que gustar a todo el mundo, eso prácticamente ya no existe, y nos ha ido bastante bien, estamos muy contentos, así que lo invito también a la gente que se una a radiosport.cl. Durante todo el día tenemos una programación bastante interesante, así que estamos muy contentos y muy agradecidos también por la invitación. De nada, y que hable harto acerca de políticas públicas. Rodrigo Caguas, te vamos a agradecer por estar junto a nosotros con este libro. El camino de Steve Jobs tiene que ver justamente con liderazgo, que es una de las cosas de las que hemos estado hablando en esta mesa de diálogo, gracias a la gente de Feria Chilena del Libro que nos acompaña semana a Muchas semana. gracias. Liderazgo Sí. para las nuevas generaciones. Y este libro, Eduardo Galeno, El fútbol, a sol y sombra. Oh, maravilloso. Este va de regalo para ti, que lo disfrutes. Clásico. Agradecemos a Feria Chilena del Libro que Muchas siempre gracias. nos envía estos regalos, para también, de cierto modo, agradecer nosotros a su vez a nuestros invitados que han estado junto a nosotros. Rodrigo Caguas, gracias por estar junto Muchas a gracias a ustedes nosotros. por la invitación. Nos veremos en la próxima. Ignacio, que les vaya Encantado. muy bien con Radio Sport Chile. Gracias. Vamos a pasar harto el dato para que la gente los escuche y los siga. Excelente. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.